Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de Académica. Hoy vamos a estar hablando de uno de los derechos humanos básicos, como siempre hablamos, pero este es uno de los derechos que permite el ejercicio y la vigencia del resto de los derechos. Hoy vamos a estar hablando del derecho a la salud, de los avances que hay en el derecho a la salud hoy por hoy, de lo que significó la pandemia, de las consecuencias que tiene la pandemia y, por supuesto, la concepción de los derechos humanos desde una mirada actual, podríamos decir casi post-pandémica, pero bueno, todo lo que implica, digamos, este derecho a la salud. Si no tenemos salud, por supuesto que no podemos disfrutar de otros derechos humanos como puede ser el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y así con una serie de derechos que están, por supuesto, establecidos en distintos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Y por eso hoy tenemos el placer de tener una invitada, una experta, como siempre, que nos visita desde Colombia. Ella es Carolina Rodríguez Bejarano, que estamos esperando que se conecte. Ya le mandamos la invitación y aquí se conectó. Es la primera vez que sale perfecto. ¡Qué felicidad! Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Carolina? Muy Muy bien, bien. muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Me encanta cuando sale así, viste, que vos nombrás a la persona y la persona aparece como por arte de magia. Por arte de magia. Estaba todo fríamente calculado. Sí, estuvimos practicando hace 10 minutos y bueno, y nos salió, pero un lujo. Carolina, bueno, te presento brevemente. Ya dije que sos una experta en el tema, también dije que sos de Colombia, y ahora voy a decir que sos, por supuesto, investigadora en el área de derechos humanos de la Universidad Libre de Colombia, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto. Te agradezco muchísimo que estés acá, que participes de este espacio. Este espacio, para los que no conocen o las que no lo conocen, es un espacio de intercambio, es un espacio abierto, es un espacio donde, más allá de que seamos expertos en temas de derechos humanos, utilizamos este espacio para bajarlos, para hacerlos tangibles y para hacerlos accesibles a todas y todas las personas que, sin necesariamente ser abogados, sin necesariamente ser especialistas, están interesados en el tema, tienen ganas de saber un poco más y bueno, y acá están y están presentes y se están conectando con nosotros, así que bueno, sin hacer tanta intro, te dejo que nos cuentes por qué la salud es un derecho humano. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y gracias por permitirme reflexionar sobre uno de los derechos, yo diría, más complejos y que ha, digamos, revestido una especial importancia en el contexto de la pandemia. Porque, digamos, indudablemente antes de la pandemia todos teníamos en nuestro imaginario absolutamente claro que el derecho a la salud era un derecho muy importante, era un derecho humano que debíamos protegerlo, pero hasta que no estuvimos en una situación límite, no empezamos a comprender, primero, la importancia y segundo, la complejidad que implica la garantía de ese derecho. Yo quiero iniciar un poco contándoles las complejidades o las dificultades que ha tenido la protección de este derecho en mi país y creo que ha sido algo que es, digamos, evidente en muchas constituciones latinoamericanas. Y es que el derecho a la salud, en esencia, en nuestra constitución, está reconocida como un derecho económico, social y cultural. Entonces, y esto ha sido, digamos, una constante incluso en los tratados internacionales. Cuando nosotros analizamos el texto de los tratados internacionales, pues claramente podemos ver que, por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen los derechos que inicialmente se denominan derechos civiles y políticos, que muchas de nuestras constituciones asumen como derechos fundamentales, pues encontramos que el gran ausente de ese catálogo es el derecho a la salud, ¿no? Y entonces, cuando echamos un vistazo a otros tratados internacionales, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues encontramos claramente un reconocimiento expreso de ese derecho en ese tratado de manera concreta. Entonces, un poco, digamos, lo que ocurrió en Colombia es que en 1991
se reconocieron estos derechos un poco a la luz de lo que estaba pasando en los diferentes escenarios internacionales de protección a los derechos humanos, y tal cual al pie de la letra se reconoció el derecho a la salud como un derecho económico, social y cultural, porque esa era la tendencia y era, digamos, el imaginario en ese momento de dónde debía estar ubicado ese derecho en el imaginario de los derechos humanos. Y digamos que con sorpresa pudimos ver cómo en la mayoría de países pues empezó a generarse esa discusión de hasta qué punto el derecho a la salud es un derecho no fundamental o no tan importante dentro de ese ordenamiento jurídico constitucional. Y eso fue lo que, por ejemplo, ocurrió en Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del diseño que se estableció para la protección de los derechos fundamentales, se reconoce que estos derechos se protegen a través de una acción preferente que es la tutela, ¿no? Pero la tutela inicialmente solo protegía derechos fundamentales, no derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, la primera discusión, y quiero resaltar como en esta primera parte, digamos, esa naturaleza de la esencia de lo que es el derecho a la salud y dónde encaja dentro de ese universo de los derechos humanos. Indudablemente creo que sin temor a equivocarme, la tendencia ha sido en reconocer en la actualidad de manera inequívoca que el derecho a la salud es un derecho fundamental, ¿no? ¿Y por qué? Pues inicialmente porque se establecía que el derecho a la salud tenía una estrecha relación con otros derechos súper importantes, como el derecho a la vida, como el derecho a la integridad personal. Posteriormente, digamos, empieza a ampliarse el abanico digamos, de protección al derecho a la salud y empiezan a incorporarse otros discursos como la protección a la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la salud, digamos, en contextos específicos de vulnerabilidad. Entonces, digamos que este primer escenario nos ubica en ese, digamos, primer problema jurídico, ¿no? ¿Es un derecho económico, social y cultural o es un derecho fundamental? Entonces, ¿Sabes que te quiero interrumpir? Justo acá Federico Bacheto, nuestro amigo personal y colega en estas actividades, está preguntando, y me parece súper prudente la pregunta, si alcanza que este derecho esté en la Constitución, y yo lo amplío un poquito más, si alcanza con que esté realmente regulado en tratados de derechos humanos, en las constituciones. Digo, ¿eso es suficiente? ¿Resulta claro. suficiente en la práctica? Bueno, resulta que, digamos, el segundo dilema, que es el que yo quiero como plantear en un segundo momento, es, digamos que en esencia, a pesar de ser un derecho, digamos que actualmente se reputa un derecho fundamental, no es menos cierto que su aplicación práctica es compleja porque en la mayoría de países tiene como una doble connotación, ¿no? Primero, como derecho humano, ¿cierto? Que es un poco el discurso que hemos venido hablando, pero en segundo lugar, el derecho a la salud como un servicio público, ¿no? Y entonces en Colombia se dice un servicio público con función social. Entonces cuando yo analizo esta característica, por ejemplo, con mis estudiantes del pregrado, yo les digo, eso fue como de entrada partir de un elemento y es que dejamos de ser titulares de derechos para convertirnos en usuarios o para convertirnos en clientes de un sistema donde se presta el servicio de salud. Entonces, digamos que lo difícil de proteger este derecho radica en eso, ¿no? Hasta qué punto, cuáles son los límites del reconocimiento del derecho a la salud como derecho y hasta dónde, digamos, empieza las obligaciones que se derivan de la prestación del servicio público a la salud en los diferentes estados. Creo que ahí podemos concentrar un segundo problema jurídico, porque indudablemente diríamos, claro, el derecho a la salud es un derecho importantísimo y el Estado tiene que garantizarlo a todas las personas tenemos ese derecho, pero en el momento en que operativizamos ese derecho, es decir, cómo lo garantizamos, indudablemente hace parte de lo que se denominan los derechos prestacionales, ¿no? Se necesita de un tercero que posibilite el acceso al derecho y ahí es donde entonces empezamos a irnos hacia un terreno que ha implicado, digamos, todas las complejidades que hemos vivido en los diferentes sistemas de salud en América Latina, ¿no? Cómo accedo al sistema, ¿no? La imposibilidad de acceso al sistema, ¿no? La permanencia en el sistema, la calidad de prestación del servicio. Y ahí vemos cómo en el ámbito internacional entonces empieza a establecerse como una especie de núcleo esencial de lo que implicaría la garantía del derecho a la salud,
y se han establecido unos elementos, ¿no? La disponibilidad, la permanencia, el acceso y la calidad. Y a partir de esos 4 criterios, entonces analizar de qué forma se garantiza esos elementos que posibilitan el acceso al derecho a la salud como servicio público, como función social. Entonces, y ahí pues una complejidad de situaciones que vale la pena conversar aquí. Claro, lo que pasa es que en general nosotros siempre hablamos de derechos humanos, ¿no? Y lo cierto es que me parece, a partir de lo que vos decías recién, sumamente importante marcar que cuando nosotros tenemos un derecho humano, hay una obligación atrás de ese derecho, ¿no? Ujú, Del Estado, como vos decías, de garantizar. Entonces, esta garantía que está en cabeza de los estados tiene que ver con esto, con cómo presta el servicio, ¿no? Y seguramente vos lo que estabas hablando es de los estándares interamericanos que se fueron fijando en el marco del derecho del sistema interamericano. Pero me parece sumamente rico también pensar siempre el derecho humano como esta obligación que cae en cabeza de los estados de asegurar que ese derecho tenga plena vigencia, ¿no? Y acá aparece, dentro de las complejidades que vos estabas mencionando, el tema, por supuesto, de las políticas públicas y sobre total. todo, y más aún, cuando se trata de un servicio público, ¿no? Creo que ahí también tenemos como muchísimo de qué hablar. Pero bueno, te dejo continuar porque hoy tenemos cortito este espacio, porque estamos las dos con muchas actividades además, cerrando el año y todo. Bueno, entonces creo que hay otro elemento que es muy importante, digamos, de tener en consideración a propósito de lo que mencionas, y es que lastimosamente para garantizar este derecho no basta con que sea reconocido en la Constitución. Digamos que en eso avanzamos en todos los países de América Latina, ¿no? Reconocer este derecho como un derecho humano y como un derecho que debería ser garantizado a los ciudadanos. Sin embargo, digamos que un poco yo quiero compartirles lo que ha sido la protección de este derecho a lo largo de la jurisprudencia constitucional colombiana, porque siento que en muchos países la Corte Constitucional colombiana es un referente, digamos, en cuanto a muchos elementos que se han incorporado en su jurisprudencia y que resultan novedosos, ¿no? Hay una situación en particular y es que en un principio la protección a este derecho digamos, se daba no porque en sí debiera protegerse el derecho a la salud, sino porque si no se protegía, se estaban vulnerando derechos que, digamos, para el ojo del ser humano sí eran fundamentales. Entonces, algo así como que si no se protege o no se garantiza o no se autoriza la realización de una cirugía, se está afectando el derecho a la vida o a la integridad. Si no autorizo estos medicamentos que son de alto costo y no están incluidos dentro del plan obligatorio de salud, entonces se puede haber afectado el derecho a la vida y a la integridad personal. Y lastimosamente, digamos, en principio, el derecho a la salud no fue reconocido como un derecho autónomo, ¿no? Como un derecho que mereciera por sí solo ser protegido, pero digamos que en esencia lo que podría responder el porqué a esa situación es que estos derechos para su garantía pues implican de una erogación económica, ¿no? La destinación de unos recursos específicos para garantizar el acceso y unas condiciones idóneas para poder, digamos, proteger ese derecho o garantizar el acceso a ese derecho. Y entonces ahí es donde se nos complica el tema, porque digamos que dentro del universo de los derechos humanos estaríamos inmersos en una característica y es la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, cuando analizamos esta característica de la naturaleza de los derechos económicos, sociales y culturales, prácticamente se le dice al Estado, usted tiene la obligación de garantizarlos hasta donde la posibilidad de sus recursos se lo permita, ¿no? Tampoco está obligado a lo imposible. Y entonces ahí surgió algo también muy, muy importante que también nos permite como entender que no podría obedecer al capricho de un Estado garantizar el derecho a la salud si quiere o no quiere, y es la condición o la prohibición de regresividad, ¿no? Entonces los derechos o el derecho a la salud debería ser progresivo y no regresivo. Y eso, digamos, es muy importante porque como tú lo mencionabas, la garantía de este derecho también depende en gran medida de la política pública, ¿no? Entonces, la forma de garantizar esas posibilidades de progresión
en todo lo que implica la dimensión del ejercicio del derecho, pues se ve reflejado en esa política pública, ¿no? Es un tema supremamente importante para considerar en este punto. Y luego nos vamos a dar cuenta que después la protección del derecho a la salud sigue complejizándose porque el garantizar el derecho a la salud no es solo garantizar que la gente no esté enferma, ¿no? O que no tenga ausencia de dolencias o de situaciones físicas, sino que implica o tiene otras dimensiones, ¿no? Y Eso, ahí eso eso justamente te quería preguntar y puntualmente, pues nosotros hablamos también siempre de derechos humanos y les ponemos un nombre, bueno, hoy estamos hablando del derecho a la salud. Pero me parece que tenemos que como que marcar esto, como que darle un contenido a esto. ¿Qué total. implica este derecho a la salud? ¿Es solamente que no nos prohíban, que no nos priven de la vía física? Implica mucho más. Entonces, me gustaría que profundices bien en esto para que todos los y todas las que estamos mirando esto, sepamos realmente qué derecho tenemos, qué implica tener este derecho. Claro, mira que hay una cosa que a mí me parece fascinante con este derecho y es que con el paso del tiempo ha habido una evolución extremadamente importante en lo que implica la garantía del derecho a la salud. Porque como ya lo veníamos mencionando, inicialmente la salud era entendida como salud física, ¿no? Las dolencias, las enfermedades, ¿no? Tener la posibilidad de que si yo tenía alguna enfermedad, pues fuera correctamente atendida, ¿no? Pero cómo, digamos, empieza a generarse un contexto en el cual ese derecho a la salud empieza a abarcar otros escenarios, entre ellos, por ejemplo, el tema de la salud mental, digamos, como un escenario vital para poder entender que la salud, digamos, tiene un componente integral, ¿no? Físico, mental, ¿cierto? Desde el punto de vista de los derechos sexuales y reproductivos, también, digamos, estos derechos empiezan a tener una especial relevancia frente a lo que implica la garantía del derecho a la salud. Pero cómo al mismo tiempo, digamos, empieza a generarse una tendencia súper importante e interesante de ver cómo pueden garantizar otro tipo de derechos, como es el derecho a la familia, ¿no? En el momento en que yo posibilito que una pareja que tiene problemas de fertilidad, ¿cierto?, tenga la posibilidad de acceder a tratamientos que, digamos, no solo digamos, es la garantía del derecho a la salud, a su salud sexual y reproductiva, sino también el derecho a la familia dentro de lo que implica el proyecto de vida, ¿no? Es un escenario que a mí me parece supremamente interesante cómo también el derecho a la salud empieza a visibilizar también tipos de violencia, las necesidades de proteger otros derechos humanos frente a diferentes tipos de violencia, ¿no? La violencia intrafamiliar y lo que implica, por ejemplo, esos elementos en la garantía del derecho a la salud. La violencia obstétrica, por ejemplo, que es un elemento, digamos, que se empieza a visibilizar de manera reciente, porque finalmente yo creo que episodios y situaciones de violencia obstétrica podemos evidenciarlas desde hace mucho tiempo atrás, pero que necesariamente implican una discusión distinta de cómo garantizar el derecho a la salud, especialmente de las madres gestantes, ¿no? Y de los que están por nacer, ¿no? Entonces, creo que el derecho a la salud también empieza con el paso del tiempo a incorporar matices muy específicos de protección que están ligados a grupos especialmente vulnerables, ¿no? El caso de la población carcelaria, o sea, cómo, digamos, dentro de la fundamentalidad del derecho a la salud, garantizarlo en un contexto de privación de la libertad, pues adquiere una relevancia mayúscula y cómo el Estado tiene que redoblar esfuerzos para garantizar ese derecho en esos contextos, ¿no? En situaciones de migración, por ejemplo, miren ahorita con estas situaciones de migración tan masivas que se están presentando de Centroamérica hacia Norteamérica, escenarios de migración de tránsito, como es el caso de Colombia hacia otros países de Centroamérica, como el derecho a la salud, pues también empieza en esos contextos de migración a tener matices donde se ha establecido, por ejemplo, que es imposible negar la atención de urgencia a la población migrante, así se encuentren indocumentados o estén de manera irregular dentro del territorio, no se les puede negar esa atención de urgencia porque pues definitivamente es un derecho fundamental y un derecho humano que ha adquirido una relevancia mayúscula en un contexto de migración. Sí, mirá, justamente acá Jorge Osorio nos pregunta si
relacionado justo a lo que estás diciendo, si se puede decir que el derecho a la salud se ha convertido en un derecho autónomo. Bueno, creo que muchas gracias, Jorge, por esa pregunta. Indudablemente, digamos, la tendencia tanto de los diferentes tribunales internacionales como de los tribunales constitucionales de los estados ha sido reconocer per se la fundamentalidad del derecho a la salud, ¿no? De manera autónoma, sin necesidad de decir que se protege por conexidad con otros derechos, sino que realmente el derecho a la salud merece ser protegido, digamos, en condiciones específicas. Sin embargo, creo que todavía estamos muy lejos del escenario ideal de protección del derecho a la salud, digamos, como se visualiza desde la teoría constitucional, porque desafortunadamente tenemos ese componente de prestación del servicio, ¿no? Que es importante el tema de los recursos para poder dispensar el acceso a ese derecho, y eso en Colombia ha generado unos problemas enormes, ¿no? Donde, por ejemplo, se acude al juez para que proteja una situación específica, el juez dispensa la protección del derecho a la salud, pero materialmente no hay cómo hacer cumplir o cómo cumplir esa decisión judicial. Entonces, digamos que nos hemos encontrado también en un entramado muy complejo en la medida en que ya ni siquiera las garantías que tenemos instituidas dentro de nuestro propio ordenamiento jurídico son suficientes para poder garantizar o proteger plenamente este derecho, ¿no? Y en el marco de la pandemia, a mí me parece, y yo siempre que tengo un espacio para hablar de este tema, trato de hacerle siempre como la cuña a esta mención que hace, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que en la observación general número 25 reconoce y analiza el tema de derechos humanos y ciencia. Y entonces, aquí, en el marco de esa observación general, hace mención a algo muy importante, y es el reconocimiento de un derecho que se denomina el derecho al disfrute de los beneficios de la ciencia. Ah, Entonces, ya, ese sí. derecho es supremamente importante porque prácticamente apunta a algo, y es la posibilidad de garantizar el acceso no solo ante una eventual vacuna, porque esta observación general, digamos que surge en un momento coyuntural de pandemia, pero cuando yo leo entre líneas un poco cuál es, digamos, o para dónde va la observación general, digamos, apunta a algo, y es la universalización del acceso a los tratamientos médicos, ¿no? O sea, cómo efectivamente si en un país se adelantan investigaciones para hacer frente a una enfermedad que ha sido, digamos, considerada una enfermedad de alto costo, por ejemplo, el cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de seno, el cáncer de útero, entonces, y se logran, digamos, avances científicos relevantes, como el hecho de que esos avances se presenten como tienen una plena relación con el derecho a la salud, hacen que necesariamente nosotros seamos titulares del derecho a acceder y a poder disfrutar de esos beneficios de la ciencia, ¿no? Democratizar y universalizar la posibilidad de acceso a esos tratamientos médicos, y creo que ese es uno de los elementos más interesantes que deberíamos explorar, por ejemplo, en el campo del derecho, que yo sé que todos todo el tiempo estamos como alerta, qué temas, digamos, constituyen temas novedosos para poder desarrollar investigaciones o poder, digamos, discutir en diferentes escenarios, y creo que este es uno fundamental. Porque lo que nos ha mostrado la pandemia es que lejos de que haya una universalización, digamos, de los beneficios de la ciencia, vemos que hay un escenario político y económico que también incide y que, digamos, tiene una relación directa con la garantía efectiva de este derecho, ¿no? Lo que las empresas, digamos, farmacéuticas, tienen intereses, digamos, muy importantes que muchas veces hacen que definitivamente no se pueda garantizar, por más política pública, por más buenas intenciones de los estados, pues hay un componente político y económico que juega un papel determinante en la garantía de los derechos que vale la pena explorar y examinar también. Totalmente. En general siempre vemos que los principales obstáculos, ¿no? A la garantía efectiva de los derechos humanos termina siempre siendo esto, ¿no? El obstáculo de las políticas públicas, pero más aún el del presupuesto, ¿no? Total. Como vos decías recién, en el marco del derecho internacional, si bien los estados están obligados en la medida de sus posibilidades, lo cierto es que esto termina cayendo en un saco de arbitrariedad en general por este tema.
es como una forma de cubrirse de, bueno, yo puedo hasta acá, pero tratándose justamente del derecho a la salud y lo que vos decías recién, ¿no? Cómo la pandemia vino a visibilizar esta cuestión de, en realidad el acceso a la salud lo va a poder tener aquel que lo pueda pagar, ¿no? En definitiva, total, es de lo que estamos hablando. Y es gravísimo porque, digamos, es un derecho bueno, como vos también decías y que tiene que ver también con el principio de interdependencia de los derechos humanos, lo cierto es que la imposibilidad de disfrutar un derecho nos impide disfrutar el resto de los derechos que total. nos corresponden, ¿no? Estas son cuestiones que, como vos decías, me parece sumamente importante, primero investigarlas, por supuesto, porque la ciencia está para esto. Después, bueno, poder debatirlas, poder bajarlas a la realidad y poder hacer algo, ¿no? Porque si no quedamos como Total. en el plano muy académico, muy metódico, muy metódico por el tema de la investigación, ¿no? Pero en definitiva, todo este trabajo creo que tanto lo que vos hacés, lo que hacemos nosotros desde acá, desde Académica, tiene que ver con esto, con que los derechos realmente sean efectivos, sepamos qué derechos tenemos y que no sea algo como muy alejado de la realidad, digamos, que sea algo cotidiano, que todos sepamos qué derecho tenemos, cómo lo podemos exigir, cómo lo podemos hacer valer. Entonces me parece que estos espacios son sumamente enriquecedores, tanto, bueno, como decíamos antes, como decíamos al principio, para los especialistas, para los profesionales del derecho, pero también para todas las personas. Los derechos son de las personas, hay que Total. defenderlos, hay que difundirlos, y tenemos que estar acá, ¿no? Digo, ocupando estos espacios. ¿Vos qué opinás sobre esto? Bueno, creo que estos espacios son supremamente importantes y máxime porque continuamos en un escenario pandémico donde el derecho a la salud, digamos, en este momento está en riesgo en situaciones que nosotros consideramos inimaginables hace unos años. Yo siempre también aprovecho estos espacios para llamar la atención un poco frente al tema de tecnología y derecho a la salud, ¿no? Pues porque, digamos, hemos visto cómo de manera acelerada se ha venido incorporando ese componente tecnológico a la garantía, especialmente al acceso al derecho a la salud, y actualmente todo es telemedicina, ¿cierto? Entonces ya si estás enfermo, entonces inmediatamente te empiezan a decir en tu entidad prestadora de salud, contáctate en tal página para pedir la cita, para pedir los exámenes. Y siento que en este momento esta situación de pandemia, digamos, está generando una situación que hay que analizar con lupa. Y es que de un lado, pues la posibilidad de, digamos, de impulsar la garantía y el acceso al derecho a la salud de una manera importante, pero también de dejar rezagados a quienes, digamos, siempre han tenido, digamos, una brecha en el acceso a otros derechos como el derecho a la educación, el acceso a la tecnología o incluso la posibilidad de garantizar los derechos a personas que se encuentran en especial de vulnerabilidad como los adultos mayores. Porque, por ¿Sabes qué? ejemplo, Hemos dímelo, hablado de este tema en otros vivos, hablamos de salud mental y derechos humanos, que tiene mucho que ver con lo que estabas explicando vos. Hablamos también de lo que tiene que ver con la brecha digital, total, por el hecho de que cómo la brecha digital, cómo la imposibilidad de acceder a las tecnologías nos impide, por ejemplo, el derecho a la educación, uno de los derechos que se vio sumamente vulnerados en Argentina a partir de la pandemia y que también vino como a poner el protagonismo en decir, bueno, el que no tiene acceso a las tecnologías no puede aprender, y sobre todo ahora con el total, tema de la pandemia, de decir, bueno, muchos de los servicios de salud se hicieron a través de la telemedicina, ¿no? A través de ujú, internet, a través de los dispositivos móviles, y cómo esto realmente, no solo en las personas que no tienen tecnología, sino muchísimo más en los total. adultos, en las personas mayores, que además son la gran mayoría consideradas analfabetas digitales, porque Total. no han llegado no porque no quieran, sino porque, digamos, el sistema los ha dejado afuera con todos estos avances de tecnología, ¿no? La verdad Claro. que Y mira que otro aspecto que vale la pena tener en consideración es un poco el tema o la posibilidad de garantizar el derecho a la salud de las comunidades indígenas, ¿no? Digamos que
el acceso a la tecnología cero, o sea, decirle en este momento, digamos, a una comunidad indígena que ha estado en su gran mayoría al margen de estos elementos culturales y tecnológicos. Entonces ahora canalicemos todo este tema, indudablemente constituye un reto importante porque, como ya veíamos, la garantía del derecho a la salud implica tener en consideración esos aspectos diferenciales, ¿no? No es lo mismo garantizar el derecho a la salud de una persona privada de la libertad a una persona, por ejemplo, que se encuentra o que hace parte de una comunidad indígena, donde ellos tienen una cosmovisión distinta, digamos, un reconocimiento diferente de lo que implica la medicina tradicional y la medicina occidental, cómo conciliar esos elementos. Y eso, digamos, en época de pandemia fue complejo. O sea, yo recuerdo aquí algo, yo en ese momento vivo en Risaralda, en Pereira, que es un municipio del departamento de Risaralda, y en Risaralda tenemos comunidades indígenas que de entrada dijeron, nosotros no nos queremos vacunar, ¿no? Y no queremos entrar en ningún plan de vacunación, y no, porque nuestra cosmovisión tiene, digamos, una visión distinta de lo que implica la enfermedad, de nuestra relación con la madre tierra, y hay muchísimos elementos, digamos, adicionales que son súper importantes tener en consideración, porque la garantía del derecho a la salud implica tener esos espacios en cuenta, ¿no? Y a veces eso no es considerado en la política pública y es, digamos, determinante para poder garantizarlo de manera efectiva, ¿no? Entonces Sí, creo que, mm. No, no, dímelo. que también el tema de las comunidades, ¿no? Digo, la cosmovisión que tiene cada comunidad, que también ahí vemos cómo se interrelacionan los derechos humanos, el derecho a las creencias, a los pensamientos, digamos, la cultura propia que tiene cada comunidad, ¿no? Cómo se ve este impacto y cómo hace falta, bueno, esto es por supuesto una opinión sumamente personal, pero creo que hace falta una mirada mucho más profunda, ¿no? De lo que es garantizar derechos humanos, porque como vos decías recién, la verdad es que tenemos cosmovisiones muy distintas y no hace falta por ahí referirnos a comunidades indígenas, también Oriente, Occidente, Este, Sur, digo, Total. hay tanto por trabajar, ¿no? Sí, y yo creo que lo más importante es fortalecer estos espacios donde nosotros podamos reflexionar en perspectiva comparada, porque creo que en los últimos meses la pandemia nos ha enseñado algo a propósito de estos espacios, es que nuestras realidades cotidianas en cada uno de nuestros países son más comunes de lo que uno, digamos, creería en principio. Y yo creo que en esta charla, a medida que íbamos evidenciando como todas esos ires y venires de la protección del derecho a la salud, creo que en todos los países nos hemos visto reflejados en algún momento con alguno de esos elementos, ¿no? Esas necesidades de protección. Prácticamente yo también le he dicho a mis estudiantes en esas reflexiones, el derecho a la salud se ha convertido en un privilegio para unos pocos. Sin embargo, en el marco de la pandemia, ni siquiera eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, todo el sistema sanitario estuvo volcado específicamente a la atención del coronavirus, y por más EPS o por más pólizas que tú pagaras adicionales, pues no tuviste la posibilidad, digamos, de acceder a esos servicios de salud tampoco. ¿Por qué? Y eso dejó en evidencia un tema de infraestructura, ¿no? La precaria situación o las condiciones de infraestructura sanitaria que pudieran permitir darnos el lujo de lo que en algunos países de Europa se hizo, y es poder decir, este hospital es COVID y estos son no COVID. No, en nuestros países era, miren a ver cómo resuelven ese tema, y no se pueden hacer ese tipo de distinciones porque no tenemos infraestructura para dar respuesta a esta situación tan dramática que nos planteó la pandemia. Entonces, creo que eso es otro elemento, digamos, muy importante a considerar. Y creo que los retos que se vienen en los próximos meses y años, y creo que ya muchos expertos han, digamos, dado puntadas en ese lado, es el tema de las enfermedades no atendidas debidamente a propósito de la pandemia, ¿no? Todas las cirugías que se dejaron postergadas, digamos, por la ocupación tan alta de salas de cuidados intensivos en muchos países, o las personas incluso que tenían temor y que todavía tienen temor de ir a la clínica porque están enfermos en la casa y dicen, es que si yo me voy a la clínica me voy a enfermar, o sea, allá me voy a morir, me voy a contraer el COVID, me voy a morir. Entonces van a haber muchas enfermedades
que no están siendo atendidas debidamente, y eso también, digamos, es una alerta para lo que implicaría, digamos, reformular una política pública en salud para los años venideros en muchos países de América Latina, ¿no? Cómo afrontar esa situación y cómo hacer frente y cómo eso no se nos puede convertir en una bola de nieve, ¿no? Porque digamos, el susto siempre ha sido las enfermedades de alto costo, ¿no? Entonces, ¿qué costo podría tener económicamente para un Estado y para las personas también la posibilidad de atender debidamente esas enfermedades que no fueron debidamente tratadas en el marco de la pandemia? Entonces creo que ese es un tema también muy interesante para reflexionar en este momento. Totalmente. Y algo que pensaba mientras vos estabas hablando recién es cómo podemos a veces empezar a pensar las cuestiones cuando nos encontramos nosotros mismos, nosotras mismas, en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Mm. Porque esta pandemia creo que una de las cosas uno de los efectos más importantes que tuvo fue este. A veces nosotros o nosotras estamos en una situación de privilegio real y Total. no nos damos cuenta. Y nos basta, digamos, vivenciar lo que es estar en una situación de vulnerabilidad para realmente empezar a preocuparnos de estas cosas. Esto es algo que estaba pensando mientras vos estabas hablando, pero que bueno, bienvenido sea, ¿no? Que todos estos disparadores que el mundo, el universo nos está trayendo, que sean útiles para esto, para pensar, para debatir, para abordar las temáticas que hacen falta abordar acá. Jimena nos estaba diciendo algunas cositas. Ella estuvo leyendo, por ejemplo, fallos de la Corte, de la Corte Interamericana, y decía que sí, que tal cual lo que vos estabas comentando, que al principio era como un derecho accesorio, que no se configuró de primera mano como un derecho autónomo. Y esto, bueno, creo que es parte del avance del derecho internacional, y el avance también de poder entender estos derechos de manera transversal, entender que son interdependientes, que necesitamos mucho de que el principio de progresividad sea efectivo. Y bueno, Ujú. para ir terminando, para ir cerrando, te dejo el espacio para que vos nos hagas una reflexión final, vos que sos experta y que estás sumamente vinculada a la investigación de estos temas, para, bueno, para que cierres vos como vos quieras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero aprovechar estos últimos minutos de nuestra transmisión para invitarlos a hacer siempre, digamos, esa labor de integración de nuestro derecho constitucional con el derecho internacional. Creo que el sistema interamericano en los últimos años ha venido fortaleciendo muchos estándares de protección del derecho a la salud, digamos que no en la velocidad que uno quisiera, ¿no? Pues porque también, digamos, la Corte Interamericana, por ejemplo, ha sido muy ponderada, ¿cierto? Frente a los alcances de protección del derecho a la salud, pero hay avances supremamente interesantes, específicamente en pacientes con VIH, por ejemplo, también pues en tema de salud sexual y reproductiva, en el tema, otro tema sí que se me viene a la mente, que puede ser súper interesante, la protección de los derechos, del derecho a la salud de la población carcelaria. Incluso está próximo a salir una observación general, un poco frente a la protección de los derechos de las personas en condición de reclusión, ¿no? De privación de la libertad, una observación general que va a ser como muy profunda frente a todos los matices que incorporaba en su alcance. Pero también las observaciones de Naciones Unidas, que creo que empiezan a jugar un papel determinante, digamos, en la plena comprensión de esos estándares de protección, y no dejar por fuera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que en los últimos, digamos, encuentros y en vivos que hemos hecho, yo he insistido muchísimo en un concepto que yo creo que podemos seguir construyendo en beneficio del derecho a la salud, y es el control preventivo de convencionalidad, ¿no? Hasta qué punto, digamos, esos elementos que la Comisión Interamericana ha desarrollado en sus informes, que permiten, digamos, a los estados concretar esas obligaciones de protección del derecho a la salud, no serían absolutamente vinculantes y necesarios
en cumplimiento de la obligación de prevención que es propia, digamos, de los desarrollos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces creo que esos elementos son supremamente importantes y nos pueden ayudar en esa labor de defensa interna de nuestros derechos, ¿no? En la medida en que nosotros también, y digamos hablo en su gran mayoría porque creo que los abogados tenemos una posición privilegiada, y hago comillas, 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 porque finalmente somos conocedores del derecho y conocedores de las acciones que podemos emprender de protección del derecho a la salud. Creo que tenemos que empezar a elevar el nivel de estas discusiones al interior de la rama jurisdiccional, porque digamos que la sensación que yo he tenido es que las sentencias y las decisiones que se toman en jurisdicción interna de los estados se convirtieron como en una plantilla, ¿no? Uno lee todas las sentencias de protección del derecho a la salud y todas solo le cambian los nombres de los intervinientes o de los peticionarios y ya, pero no hay una verdadera discusión y un análisis que aporte a la construcción y a la precisión de esos estándares de protección del derecho a la salud. Entonces creo que el reto que tenemos nosotros como abogados es poder incorporar esos elementos jurídicos que son supremamente importantes, pero también los elementos interdisciplinares, porque creo que el derecho a la salud es un derecho que los abogados no podemos analizar desde la tranquilidad y el privilegio de la norma, ¿no? Es un derecho tan complejo que necesariamente necesita y requiere ese diálogo interdisciplinar, ¿no? Poder entender específicamente desde la medicina qué implica, qué implicaciones tiene, digamos, en un momento determinado solicitar una protección efectiva en un caso concreto. Por ejemplo, también hay un tema que yo quiero ya para terminar, es una de las sentencias más polémicas que se ha generado en los últimos años en Colombia, que tiene que ver con la garantía del derecho a morir dignamente. La Corte Constitucional colombiana mantuvo un precedente en el sentido de que este derecho era un derecho de los enfermos terminales, ¿no? Los enfermos terminales tienen derecho a morir dignamente. Y hace poco, en una sentencia de este año, la Corte Constitucional dice las enfermedades degenerativas también necesitan ser miradas con lupa. ¿Por qué? Porque es que hay un deterioro en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que no es una enfermedad terminal de que me voy a morir mañana, es una situación que ya está generando unas dolencias que no pueden ser tratadas desde los cuidados paliativos. Entonces, digamos que a partir de esto se ha generado una polémica terrible en el sentido digamos, de señalar que la Corte está, digamos, extralimitándose en su posibilidad de interpretación de garantía del derecho a la salud y de los derechos que puedan estar relacionados con el derecho a morir dignamente. Y creo que esos que elementos bioéticos requieren esa mirada interdisciplinar, no poder comprender No, esos elementos. mira, justo con lo que vos decís, ¿no? El derecho, ¿cómo se vincula? Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la calidad de vida, ¿no? A tener Total. una vida digna tal cual lo estableció la Corte Interamericana en el fallo, como vos sabés, de los niños de la calle. ¿Cómo eso se relaciona con el disfrute de otros derechos? ¿Cómo eso se Ujú. relaciona con el derecho a elegir, como vos decías recién, morir dignamente, ¿no? En unas condiciones que nosotros que podamos elegir. Y yo creo que esto, en definitiva, y bueno, ya voy a cerrar porque sé que tenés otra cosa que hacer, cómo esto realmente es importante desde la óptica de los derechos humanos, ¿no? Cómo es necesario estos debates, estas charlas y trabajar estos temas de manera interdisciplinaria, porque realmente esto es lo que hace la gran diferencia, ¿no? El disfrute de los derechos o el obstáculo a poder disfrutar realmente de Total. los derechos. Así que bueno, me quedo con esto. Te agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo tan a fin de año, con tantas actividades académicas, con tantas cosas en la facultad para hacer. Así que ha sido un enorme placer. Sos bienvenida cuando quieras. Este es tu espacio y es el espacio de todas y de todos los que quieren estar. La verdad es que no nos vamos a cansar de hablar de esto, así que cuando quieran están invitadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y lamento los problemas técnicos, se me dañó el aro justamente, entonces estoy cambiando de mano en mano. Lamento si en algún momento esos problemas técnicos dificultaron el en vivo, pero espero que no. Un abrazo muy grande, Caro, y bienvenida también a Colombia, a la Universidad Libre,
Creo que pues, podemos seguir en estas labores de difusión tan importantes, que creo que lo más trascendental de este espacio es generar conciencia de lo bonito y lo importante que es la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y lo inalcanzable y lo inacabable que es el discurso, ¿no? Porque todos los días vamos a encontrar pues temas y situaciones que no teníamos previsto, y eso ocurrió con el tema del derecho a la salud, ¿no? Miren, ya al comienzo hablamos de una discusión eminentemente, digamos, incluso filosófica, ¿no? De cuál era la naturaleza del derecho a la salud, y terminamos y rematamos con los dilemas, digamos, más coyunturales y actuales en relación a la garantía de este derecho. Entonces creo que esto es apenas un brochazo y un pincelazo de todo lo que se puede analizar sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y estamos viéndonos, así que beso enorme a Colombia. Chao, Carito, cuídate mucho, un abrazo, que estés bien. Vos también, hasta luego.